que serán idóneos para enseñar también a otros. Yo les decía en el primer servicio que yo, en cierto tiempo en el liderazgo que Dios me permitía, yo buscaba siempre las personas más capaces. En el caso de que a mí me tocaba que delegar a gente para ir a enseñar a discipulados, yo buscaba gente que tuviera facilidad para hablar, que dominara la doctrina, que tuviera el don ese de la enseñanza. Y muchos de ellos, amados hermanos, terminaron por no ser fieles, terminaron por desobedecer, ser desobedientes, y no solo conmigo, sino que terminaron por ser desobedientes en la iglesia, como ministerio en sí. Y mire, era gente que yo llegué a apreciar porque yo nunca me esperé, amado hermano, que un día se me pusiera al tiro uno de esos hermanos a querer rebatir lo que la doctrina decía y lo que las instrucciones que les habíamos dado, ¿verdad? Porque era gente dócil, gente con mucha capacidad, pero no eran fieles. Cuando se les empezó a dar más autoridad y empezaron a ser más connotados, cuando sentimos, ya decía, haceme favor de hacer tal cosa y vamos a hacer un escrito, por poner un ejemplo, y cuando sentían lo hacían de la forma que querían. Y entonces eso causa, a uno, amado hermano, como líder, eso causa dolor. Entonces yo aprendí. Entonces la siguiente faceta que me tocó allá en zona 5 de ser líder en el área de doctrina, yo ya no me fui por la finta, diría alguien por ahí, por el amague. Y entonces empecé a observar gente fiel, gente que permaneciera, gente que fuera fiel principalmente a Dios, ¿verdad? Porque al final de cuentas la fidelidad principal tiene que ser para Dios. Gente que fuera capaz de ver mis defectos y quedarse callado. Porque mucha de esa gente llegaba a veces a mi casa. Y mi casa en realidad es pequeña. No tiene toda la comodidad que se desearía, ¿verdad? Y entonces había gente que llegaba y decía, si supieras cómo viven, si supieras cómo tratan a sus hijos. Y era gente capaz, con conocimiento. Pero empecé a conocer gente que se quedaba callada, que analizaba, que guardaba, porque hay gente que llegan a las casas, amados hermanos, solo a observar para poder juzgar después, ¿verdad? Y entonces yo empecé a decir, no, tengo que escoger hombres fieles. En el transcurso del desarrollo se van a volver capaces. Quizá, mire, dentro de esos encontré con gente que hasta tartamudeaba, que los poníamos a enseñar 5 minutos. Mateo dice, perdón hermano, voy a volver a empezar. Pero era gente fiel. Ya después, ¿quién los callaba, verdad? Ya después de que Dios los había hecho capaz por el Espíritu Santo, ¿quién los callaba? Y entonces fui entendiendo eso y el Señor me permitió alcanzar a vivir cosas mejores. Bendiciones mejores, ¿verdad? Bueno, imagínense si yo lo estoy viendo desde un punto de vista terrenal imperfecto. Ahora Dios, que Él es perfecto. Y empieza a ver a alguien que es fiel, que le cuesta. Como dice en Apocalipsis, iglesia, tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza, no logras levantarte con todo el ímpetu, ahí vas, pero no has negado mi nombre, has permanecido fiel. Ahí donde lo que se espera es que se niegue el nombre del Señor, has permanecido fiel, en otras palabras. Entonces Dios se alegra de eso. No ha sido el mejor ejemplo, por así decirlo, pero la fidelidad me venció.
Así que en lo poco podríamos también llamarlo en el procurar obedecerme a mí, agradarme a mí. Has sido fiel. Llegó el tiempo de ponerte en lo mucho. Llegó el tiempo en que empieces a conocerlo mucho, que empieces a disfrutar de lo mucho. Estoy hablando de lo espiritual, pero también en cierto momento llega a abarcar también lo material, lo económico. Apocalipsis 17:14 dice, esto hablando del Señor y los fieles. Este versículo se refiere al Señor Jesús regresando al final de la gran tribulación. Y entonces el Señor viene al final de la gran tribulación para batallar contra sus enemigos. En su primera venida terrenal, Él vino en son de paz para poder bendecir. Él llegó a la casa de sus amigos, Él mismo lo dijo, ¿verdad? En la casa de mis amigos me abandonaron, ¿verdad? Entonces Él vino por sus amigos, hacia sus amigos, ahí lo traicionaron. Se fue de regreso después de haber dado su vida, pero va a regresar para vengarse de sus enemigos. Cuando venga a vengarse de sus enemigos en la gran tribulación, dice, estos batallarán contra el Cordero, es decir, los enemigos del Señor Jesús. Y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que están con Él son uno, llamados, dos, elegidos o escogidos, y tres, fieles. Entonces, mira, amado hermano, como estamos hablando, retrocediendo un poco, estamos hablando de que de la recompensa que Dios nos quiere dar es gobernar nuestro carácter. Mire, Pedro era un ejemplo. Aunque en cierto momento le falló, él tenía problemas serios de carácter, pero procuraba, hacía el esfuerzo por irle siguiendo el paso al Señor Jesús. Y el Señor Jesús valoraba que él, a pesar de que metía las extremidades, intentaba ver cómo seguir adelante, no se volvía atrás. Porque mire, amado hermano, no sé usted, pero en cierto momento yo como fui perfeccionista, cuando yo fallaba en algo, cuando yo creía que no iba a hacer bien algo, yo prefería mejor hacerme a un lado y ya no seguir insistiendo, y abandonaba muchas cosas porque estaba enfermo, ¿verdad? De una enfermedad que se llama perfeccionismo. ¿Y qué se iba a agradar Dios de mí si dejaba las cosas a medias? Todavía me hace falta, no le digo que ya alcancé la total perfección, pero Dios ha ido haciendo una obra en mi vida. En la pura misericordia, amado hermano, pero yo en ese tiempo no, ¿qué se iba a agradar de Dios de mí si yo no completaba los ciclos? Entonces, Dios ha ido teniendo misericordia de mí y me ha ido ayudando, ¿verdad? Entonces, Lucas 19:17, y Él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ¿cuál va a ser tu paga? ¿Cuál va a ser? Te pondré en lo mucho. Ten autoridad sobre 10 ciudades. 10 es un número que en la Biblia representa totalidad. O sea, el 10 significa todo. Por eso les decía en el primer servicio que Dios quiere todo de nosotros y nos pide todo. Pero en cuestión de lo material, Él nos da todo lo que nos da, pero Él lo quiere todo y nos lo pide en una representación del todo que se llama diezmo. Cuando nosotros damos el diezmo voluntariamente, no por obligación, no por conveniencia, sino por agradecimiento,
estamos diciendo, Dios, yo te doy todo. Te estoy dando todo. Entonces, cuando Dios nos dice que nos quiere dar autoridad sobre 10 ciudades, y estas 10 ciudades vamos a ver que representan dificultades en nuestra alma, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, nos está diciendo, yo te quiero dar, porque has sido fiel en lo muy poco, yo te quiero dar autoridad para que te gobiernes totalmente, para que tengas control de tu vida totalmente, para que sepas controlarte totalmente. Eso es lo que está diciendo. Pero esa totalidad está representada en 10 ciudades que podrían representar 10 debilidades en nuestra alma. Interesantemente, amados hermanos, cuando hablamos de 10 ciudades, hay 10 nombres de lugares que su nombre son nombres compuestos que inician con el nombre ciudad. Y entonces, esas 10 ciudades es Kiriat Arba. Vamos a ver que esta palabra Kiriat significa ciudad. Kiriat Usot, Kiriat Jearim, Kiriat Sefer, Kiriat Sana. Ahí están las bases bíblicas. Kiriataim, Kiriat Baal, Keriot Hezrón, Kis Hareset y Kir Moab. 10 palabras o 10 nombres que su nombre inicial es ciudad. Espero estarme dando a entender en esto, amado hermano. Que su nombre inicial son ciudades, pero que el nombre de ciudades es ciudad. Entonces hay 10 ciudades, 10 lugares que reciben el nombre de ciudad tal. Entonces en el primer servicio vimos la primera, que es Kiriat Arba. Y entonces dice Génesis 23:2, murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Pero mire qué tremendo. ¿Por qué murió Sara en esta ciudad? ¿Por qué murió Sara? O sea, habría que preguntarse por qué ella murió ahí. Pero ahorita no lo vamos a ver en específico. El contexto en Josué 14:15, y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Estos anaseos son de los gigantes de la antigüedad, hombres de 3 metros para arriba. Gigantes. Entonces, Arba dentro de los gigantes de 3 metros. Déjeme poner un ejemplo. Que los gigantes, la estatura fuera de 3 metros para 6 metros, Arba era el hombre que medía 6 metros. De ahí todos los demás anaseos medían 3, 3,5, 3, 4, qué sé yo. Él era el que medía 6 metros, por poner un ejemplo, ¿verdad? Como mi amigo el gigante, algo así se llama la película, ¿verdad? La cosa es que los gigantes de la antigüedad eran hombres de cuello largo. Y cuando en la Biblia se habla de cuello largo o cuello alto, se habla de orgullo, se habla de altivez. Interesantemente, amados hermanos, cuando analizamos lo que significa Arba, Kiriat es ciudad, ya se todas las palabras que aparecen, Kiriat, Kir, Kirim, significa ciudad. Eso es como un denominador, ¿verdad? Kiriat es igual a ciudad. Pero Arba, según el diccionario Enlon, significa 4. Significa altivez. Cuerda, aquí ya no lo compuse, es cuerda que ahorca. Entonces, en otras palabras, bueno, voy a regresar también. Dice que cuando murió Arba, la tierra descansó de la guerra. En otras palabras, cuando se muere la altivez, es mejor
el que gobierna su carácter que el héroe de guerra. Es mejor el que controla su temperamento que el que conquista una ciudad. En otras palabras, el que recibe poder sobre 10 ciudades y recibe poder sobre Arba, tiene la capacidad para poder vencer la altivez, el orgullo, la soberbia que pueda tener. Y ya en el primer servicio, no me voy a detener, en el primer servicio hablamos de qué significa a grandes rasgos, no le saqué las definiciones del idioma español, pero básicamente altivez es tener un concepto más alto de sí mismo del que se debe tener. Y interesantemente, amados hermanos, el diablo, que Jehová lo reprenda, cuando todavía no había caído, él era el querubín protector de los secretos de Dios. Entre las estaturas angélicas, lo vimos en cierto servicio, que hay 4 jerarquías angélicas. Están los ángeles que no tienen alas, los arcángeles tienen 2 alas, los querubines 4 alas y los serafines 6 alas. En la escala de jerarquía angélica, los querubines son de arriba para abajo, son el segundo lugar, por así decirlo, ¿verdad? En importancia son los segundos más importantes, después de los serafines. Entonces, a Luzbel, que Jehová lo reprenda, le dieron la autoridad para gobernar sobre un lugar sobre una creación que se conocía como las piedras de fuego. Y entonces, como él tenía mucho poder, amados hermanos, llegó un momento en donde la altivez lo venció. Y dice la Biblia que él quiso poner su trono más alto, cerca del trono de Dios. Entonces, por eso es que la altivez, amados hermanos, la altivez es algo terrible, porque eso hizo caer al diablo, que Jehová lo reprenda. Por eso Romanos, el apóstol Pablo dijo que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe de tener. Por eso vimos que el apóstol Pablo dijo que a causa de la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, es decir, buscara un lugar más alto del que debería de tener, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, para que no me vuelva altivo. En otras palabras, Dios permitió que Pablo tuviera una enfermedad que se considera que era en sus ojos, para que él no se volviera altivo. Por el contrario, el que sí podría considerarse alto, amado hermano, el Señor Jesús, él dijo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Dice la Biblia en Josué 14 que cuando murió Arba, la tierra descansó de la guerra. En otras palabras, amados hermanos, cuando uno es altivo, es orgulloso, soberbio, hay una guerra en el carácter y en el temperamento, y la persona no puede tener paz. Entonces, cuando dan poder, amados hermanos, para gobernar nuestro interior, y nos dan poder para gobernar nuestro carácter, para no tener un concepto más alto del que debemos de tener, hallamos paz, hallamos descanso. ¿Quién con dinero puede comprar la paz, amado hermano? Quizá la paz que da el mundo, pero la paz que da el mundo, esa tiene límites, tiene temporalidad, tiene condiciones, pero la paz que Dios da, dice que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, a los siervos de la última hora les dan el mejor pago, y es tener autoridad. En este caso es tener autoridad sobre Arba, el Arba que todavía está en nosotros. Quizá en algunos está bien vivito, quizá en otros ya ha ido muriendo, ¿verdad?
pero la cosa es que tiene que morir hasta que se muera totalmente, ¿verdad? Kiriat Arba, autoridad sobre Kiriat Arba. Pero veamos ahora otra ciudad, que es Kiriat Usot. Números 22:39. Balaam fue con Balac y llegaron a Kiriat Usot. Kiriat Usot significa ciudad de las calles. Vamos a ver qué significa eso, amado. Ciudad de las calles nos habla de muchos caminos. Y mira, amado hermano, usted nunca ha estado en un lugar donde no conoce, donde no ha tenido ninguna instrucción, donde mira diferentes calles. ¿Y cómo se siente uno, amado hermano? ¿Perdón? Perdido. Entonces la ciudad de las muchas calles es la ciudad de la confusión. Y Babilonia fue asentado en un lugar que significa confusión. Entonces, mira, amado hermano, estar confundidos en el carácter, en el temperamento, es una de las cosas más terribles. El no saber hacia dónde agarrar, el no saber qué decisión tomar, el no saber si estamos bien o estamos mal, eso es algo difícil, amado hermano, porque eso trae una de las cosas que trae es inseguridad. Cuando hay confusión, una de las cosas que se le suma al carácter de una persona es inseguridad. Y mire lo que dice 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si hace la comparación entre la confusión y la paz, quiere decir que la confusión trae la falta de paz. Entonces dice, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Entonces, amados hermanos, ¿por qué una persona no tiene paz? Por poner un ejemplo, cuando va a decidir comprar una casa, porque está confundido. ¿Será que la compro en este lugar, en este otro lugar? ¿Será que me va a alcanzar? ¿Será que voy a poder pagar? Y si tiene confusión, porque hay muchas aristas, muchas cosas que tiene que considerar, no va a tener paz. Por eso una de las señales para saber si algo está bajo la voluntad de Dios es la paz. Por ejemplo, si a uno le preguntan o uno pregunta, mire, fíjese que me ofrecieron un trabajo, ¿verdad? Me llegan a mí a preguntar, me ofrecieron un trabajo. Ah, bueno, contame qué te ofrecen en ese trabajo. Contame por qué te quisieras ir de ese trabajo. Pero una de las preguntas es, ¿te da paz el cambiarte de ese trabajo? Ah, no, hermano. Fíjese que no, porque estoy confundido. No sé si dejo este trabajo que estoy seguro, en el otro voy a durar más. Entonces, si no hay paz, muy probablemente, amados hermanos, o en gran mayoría de probabilidad, no es de Dios. O sea, si hay confusión, no es de Dios, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si el asunto me da paz, me da seguridad, es porque Dios está en el asunto. Pero si estoy confundido, no está Dios en el asunto. Entonces Dios nos quiere dar autoridad para poder gobernar y decir, no, a mí no me da paz esto, así que ya lo descarto. Pero mire, yo no sé cuántos de ustedes han tomado decisiones que no tuvieron paz para tomarlas y cuando las tomaron les tocó que sufrir. ¿Ah? ¿Les ha tocado eso? Y después dices, que yo sabía que algo me decía que no lo hiciera, pero ahora ya, ¿qué puedo hacer? Y eso es un remordimiento por lo menos, ¿verdad? Decir, la hombre. Hasta en cosas prácticas y sencillas, ¿verdad?
uno a veces no tiene paz para irse por un mismo lugar, ¿verdad? O irse a tal hora. Y de repente, así me pasó una vez, llevamos a arreglar un carro que teníamos con mi esposa. Y entonces le arreglaron el tren delantero, le hicieron varias cosas, cambios, pero algo me decía yo que no había quedado bien algo. La cosa es que me lo llevé a la casa y al día siguiente me fui al trabajo. Y entonces para ir al trabajo yo pasaba enfrente del Campo Marte. Y mire, amado hermano, cuando yo vi pasar una llanta, así mire, ¿a quién se le zafaría? Estaba intentando pensar cuando el carro, ¡pum!, y se empezó a arrastrar. No le habían apretado las tuercas. Entonces dije, ahora entendí por qué no tenía paz. Y mire, como empiezan a bocinar, era la hora pico, ¿verdad? A bocinar, y ¿qué hago? Yo ahora tengo que ir a traer las llantas, a ver hasta dónde, de ahí buscar. Mire, cuando yo le empecé a pedir perdón al Señor por no haber obedecido, el tener duda, ¿verdad? Y entonces cuando sentí un hermano, me dice, ¿qué le pasó? Es que aquí estoy esperando aquí que me sirvan un chuco. No le iba a decir eso. Hermano, por favor, se me fue la llanta. No tenga pena, me dijo, ahorita la voy a ir a traer. Y se fue en su carro a traer la llanta hasta saber hasta dónde la fue a traer. Y él regresó con su carro, se puso a la par, agarró un trique cuando sentí. Y después dije, ¿por qué no le hice caso a la guianza del Señor? ¿Por qué si había confusión, entiéndase, duda en mí? ¿Por qué no le obedecía a Dios? Porque no tenía poder para gobernar. Kiriat Huzot. Entonces, si a usted le están ofreciendo algo, amado hermano, aunque tenga apariencia de bueno, pero usted no tiene paz, ahí está la respuesta. Si hay confusión o si hay duda en usted, ahí está la respuesta. Mejor espérese, mejor tranquilice, no tome decisiones cuando usted está confundido, está confundida, cuando usted tiene duda, no tome decisiones. Mejor voy a esperar hasta que yo tenga paz, hasta que yo esté tranquilo, voy a saber que es de Dios. Y si para ello hay que pedir consejo, pida consejo. Pero ya le di una herramienta, amado hermano, que es el poder sobre las 10 ciudades. Poder para gobernar el carácter, el temperamento. Poder para decir, no. Porque mira, amado hermano, depende de la personalidad, ¿verdad? Porque hay diferentes personalidades. Pero hay gente que aunque no tenga paz, toma decisiones, una decisión tras otra decisión. Y estaba de enterrar ya al principio solo un diente le hacía falta, ya después 2, 4 dientes, ya era cholco completamente. ¿Por qué? Porque no aprendió a gobernar su carácter, a tener paz para tomar decisiones, porque se encontraba en la ciudad de las calles, en la ciudad de la confusión y no la podía gobernar. Fíjese que en esta ciudad, bueno, mire qué tremendo, aparte de lo que voy a decirle después. Santiago 3:16, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Entonces, amados hermanos, Kiriat Huzot, la ciudad de las calles, tiene que ver con los celos, con la ambición personal. Entonces, hay gente que se deja gobernar por los celos y que no puede estar tranquilo o tranquila, ¿verdad? Y le hablo de los celos no solo de pareja, ¿verdad? Sino que hay celo laboral también. Mire, en los trabajos hay gente que de repente son 2 compañeros, 2 compañeras, y a una de las compañeras le llevaron un pastelito y a la otra no. El jefe le llevó pastel a una y la otra se descompuso todo el día. ¿Y esta qué?
De plano metiéndose anda con él, arrastrada, y le descompuso el día. Le descompuso el día solo porque le dio un pastelito, pero el que logra gobernar su carácter, es que bueno, gracias a Dios me hubiera comprado mi mejor pastel. No, eso ya es envidia, ¿verdad? Ya es competencia. Pero yo no sé usted, amado hermano, porque yo los he empezado a conocer, pero ¿cómo está usted en su celómetro, en su nivel de celos? Yo ya le conté, amado hermano, que es que los celos son horribles. Cuando se manifiesta la obra de la carne, uno no mira a veces hasta relaciones familiares. Imagínense celando un ejemplo clásico, Saúl y David. Saúl tuvo celos de David. Cuando salieron a la batalla los dos y por medio de los dos lograron vencer, venían regresando con el botín y entonces las mujeres, ¿verdad? Hablo de esas, pues, de esas mujeres de ese tiempo, de esa historia. Las mujeres diciendo una verdad, pero tal vez no tuvieron la mejor sabiduría para hacerlo en el mejor tiempo. Pero empezaron a cantar, Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. ¿Cómo así que yo solo 1,000 venció y David 10,000? Se llenó de celos, se enojó y dice que a partir de ese momento le entró, porque él tenía ambición personal, ¿verdad? Le entró un odio contra David. Y entonces cuando lo quería ver, lo quería matar. En cierto momento le lanzó una lanza, ¿verdad? Valga la redundancia. Porque lo quería matar después de que David lo consideraba como su padre. Su propio papá, mire, amados hermanos, hay papás que celan a sus hijos. O hijos, ¡ajúa!, dirá alguien por ahí, ¿verdad? No hay que distraerse, hermanos, no se distraiga. Yo por si se estaba distrayendo, ¿verdad? La cosa, amados hermanos, es que no puede gobernarnos los celos, no deberían de gobernarnos los celos. Nosotros tenemos que gobernar a cualquier sentimiento de celo. Pero otra de las cosas, amados hermanos, que sucedió en Kiriat Huzot, dice, según el diccionario Lockward, ciudad de calles, lugar en el territorio de Moab, donde Balac hizo matar bueyes y ovejas, agasajando a Balaam en su empeño de conseguir que éste maldijera a los hijos de Israel. ¿Qué representa matar bueyes y ovejas? Dice Génesis 49, 5 al 6. Simeón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres, en su obstinación descarretaron. Esta palabra descarretaron es descuartizaron. Descuartizaron bueyes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Balac en la ciudad de las calles? Mató bueyes y ovejas. En la Biblia los bueyes representan a los ministros y las ovejas representan a las ovejas, ¿verdad? El pueblo de Dios. Pero ¿por qué se manifestó eso en la ciudad de las calles? ¿Por qué? Porque en la ciudad de las calles hay ira y hay violencia. Entonces, amados hermanos, ¿cuánta gente? Ya vimos en el caso del alma amargada que vimos este martes. Fíjese que esa palabra amargura, ¿cómo era aquella palabra que se podía traducir, amor? La palabra amargura que vimos que es una persona que puede ser tranquila.
colérico. La palabra amargura que tenía Ana se puede traducir colérico. Y colérico dice un diccionario que es una persona que aunque sea tranquila tiene arranques de ira. Se enoja. O sea, siempre se mira qué tranquilo el hermano, qué tranquila la hermana, qué tranquila la persona. Pero de repente le hacen algo y un arranque de enojo. Esa es la raíz de la amargura. Sí, es una ira escondida, ¿verdad? Entonces, una de las ciudades que Dios nos quiere dar autoridad para gobernarla es el enojo, es la violencia. Porque mira, amado hermano, no sé si usted ha visto, por ejemplo, esos videos en donde una persona está viendo un programa, Mire, me recuerdo que cuando mi hijo era pequeño, tendría mi hijo mayor, unos, no sé, entre 2 y 3 años. Estábamos viendo una película, pero en la película se empezó a pelear una pareja. Y saber, de repente él ni poniendo atención a la película, agarró su zapato y lo tiró a la televisión, como para que dejaran de pelear los... No, fue en una película, fue en una película. Él lo hizo en inocencia porque mi hijo no es parte de su personalidad el ser airado. Pero usted no ha visto esos videos en donde gente está viendo un partido y echaron un gol y agarra algo y se lo tira a la televisión. Imagínense, acababa de sacar la televisión para el mundial. Le salió carísimo, por cierto, diría alguien por ahí, porque la compró en el Pollo Más Pollo, ¿verdad? Entonces una televisión que al contado valía 5,000, tenía que pagar 20,000 quetzales y llevaba la primera cuota pagada y se la echó por un acceso de ira. ¿Cómo se va a sentir después? Porque no tenía autoridad sobre Kiriat Juzón. Yo sí quiero tener autoridad sobre 10 ciudades, amados hermanos. Quiero poder gobernar. Yo ya he experimentado arranques de ira y después me he arrepentido, amado hermano. Pero yo quiero poder gobernar. He cometido errores serios aún con mi familia por no gobernar accesos de ira. Ah, no, pero eso mejor lo platicamos después. Ah, sí. Gente que tira la cafetera porque no le salió el café como quería. Y ¿qué culpa tenía la cafetera si no le echó el café necesario? No sirve esto porque no salió el café espeso como yo quería. Le hubiera echado más café, hombre. Ahora ya echó a perder la cafetera. Para irnos a otro ambiente. Así. ¿Verdad? La Play 5. No, o sea, yo sí quiero tener control en mi vida para no permitir la violencia, no tener arranques de ira, ¿verdad? Fíjese que como ahí pues salen a escena en Kiriat Juzón Balaam y Balac, ¿verdad? Balaam significa destrucción y Balac significa devastar o devastar. Mire qué parejita se juntó. Aunque Balaam, dice la Biblia, que era siervo de Dios, era profeta. Pero como no se ministró su nombre, podríamos decir, como no recibió autoridad sobre Kiriat Juzón, terminó por colaborar en la destrucción de Israel. Pero vayámonos un poco más allá, ¿verdad? Juzot significa cercenar, separar por una pared. Entonces, Juzot tiende a significar, vamos a ver, división. Mire, amado hermano, una persona con carácter dividido es una persona de doble ánimo, que ya en una enfermedad podría considerarse como bipolar, ¿verdad?
Ahí una vez intenté ver una película que después me arrepentí, amado hermano, de un personaje que supuestamente tiene que ver con un superhéroe de, no sé si de esos Avengers o DC Comics, no sé, pero era una persona que tenía 23 personalidades. Uno tranquilo, así que no parecían, otro que era el contento, pero el último era el mismo diablo. Cuando salió la última personalidad, dije, no, eso sí, ¿qué ando viendo yo esta película? Dije dentro de mí. Pero mire, amado hermano, el estar dividido en el interior es ser un hombre o mujer de doble ánimo. Una persona que tomó una decisión, por poner un ejemplo, y ya cuando la está ejecutando se arrepintió. Por poner un ejemplo, que yo hoy diga, hoy voy a invitar a tal persona a almorzar, ¿verdad? Y lo quiero invitar. ¿Y qué si, bueno, yo me lo llevo a almorzar? Cuando nos sentamos me empieza a hablar mal de alguien. Y yo digo, no, yo mejor me levanto de aquí y me voy, ¿verdad? Bueno, si yo me decidí invitarlo, pues ¿qué? Ya después tal vez ya no lo vuelvo a invitar, ¿verdad? Pero no hay que terminar lo que empezó. Terminar lo que empezó. Entonces Dios quiere darnos autoridad sobre Kiriat Husot, sobre aquel que divide. Una persona, mira, amado hermano, que trae división. Y una de las formas de traer división, dice la Biblia, Proverbios 28:4, el que roba a su padre o a su madre y dice no es transgresión, es compañero del hombre destructor. En otras palabras, el hacerle gavetazo a los papás se hace uno. Mire, va eso, en los niños uno podrá decir, bueno, es que no entendía que estaba haciendo bien, pero que hay de aquellos hijos que le roban la herencia a sus hermanos, por poner un ejemplo, y le sacan la firma al viejito o a la viejita, ya no le atina, mira papá, haceme el favor de firmarme este papel, ¿y por qué está en blanco? Es que mira, si te pasa algo, yo tengo que ver los trámites para tu sepelio, no, lo que estaba haciendo es sacarle la firma para quitarle la propiedad y que a los hermanos no le quede nada. Y así hay, y dentro de cristianos, así hay gente. En el mundo eso es normal, ¿verdad? El problema es entre cristianos, imagínense, que le roba. No sé quién oí yo que estaba contando que una viejita, ya me acordé dónde, que le decía al nieto, creo yo, mira, ya llevas sacando tanto de la cuenta, porque él tenía la tarjeta de débito. Imagínense tener la capacidad de poder robarle a una persona que ya no tiene las fuerzas necesarias para seguir trabajando y que lo que tenía, eso es no tener control sobre el carácter, ¿verdad? Y ser hermano del destructor, de Balaam, ¿verdad? Dice 1 Corintios 10:10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. En otras palabras, en Kiriat Husón, la ciudad de las calles, se acostumbra a murmurar. Y la murmuración atrae al destructor. El chisme atrae al destructor. Por eso, yo estaba viendo un video, amado hermano, que yo se lo voy a pasar a los hermanos para que... Dice, estaba una pareja, ¿verdad?, comiendo en el comedor. Dice, nosotros, dice, después de que el pastor dijo que no hay que participar del chisme, ¿verdad?, y están ahí callados, ¿verdad? No tienen tema de conversación. Va a comer y viendo cada uno por su lado. Nosotros, en nuestra plática después, algo así dice, ¿verdad? Nosotros, después de que el pastor enseñó que no hay que murmurar, callados, que no. El plano solo vivían murmurando, ¿verdad?
Que Dios nos ayude a tener poder para conquistar la lengua. Y poder gobernar, amados hermanos. Si me ayudan, hermanos de la alabanza. Yo quiero poder, amado hermano, para gobernar mi persona. Por eso es que el Señor Jesús dijo, tú que ves la paja en el ojo de tu hermano, no ves antes la viga que hay en tu propio ojo. Porque mira, amado hermano, yo no sé usted, pero algunas veces uno quisiera hasta corregir no sé usted, ¿verdad? Pero tal vez otra persona, ¿verdad? Quisiera corregir hasta los hijos del vecino, pero ni siquiera puede con uno mismo, ni con los propios hijos. Ahora, así, una vez alguien me dijo, déjame a tus hijos un par de días y vas a ver cómo te los dejo. Yo dije, si ni vos puedes gobernar tu carácter, ¿vas a poder ocuparte de otros hijos que no son tuyos? No. Lo primero es poder. Mi buen siervo, en lo poco me fuiste fiel. Te daré autoridad sobre 10 ciudades. La primera ciudad, la ciudad de la altivez. La primera ciudad, la ciudad de las calles, de la confusión, de la duda, de la falta de paz, de la murmuración, del robo a los padres. ¿Y qué se le puede robar a un padre aparte de algo material? La honra. El Señor dijo en Malaquías, si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Honra padre y madre para que te vaya bien. Llega un momento en donde uno pudiera empezar a ver defectos en los padres. Uno no debería murmurar de ellos, ni aún entre hermanos, ¿verdad? Y si lo hemos hecho, pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que tener la capacidad de controlarnos. Yo necesito, amado, yo sí necesito autoridad. Porque muchas veces el temperamento y el carácter me gobiernan y me hace tomar decisiones y actitudes que me hacen dañarme a mí mismo o dañar a alguien más, dentro de ellos a mi familia. Papito, o poder decir, si vamos a seguir hablando de esto, mejor me voy. Ayúdame, papito, ayúdame, Señor. Dame autoridad, Señor, sobre esas 10 ciudades. Y si no he sido lo suficientemente fiel para recibir el pago de la autoridad sobre 10 ciudades, ayúdame a serte fiel, Señor. Yo quiero serte fiel, bendito Dios, en todas las áreas de mi vida. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, papito. Gracias, Señor. Yo quiero ser